Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, hoy voy a hablar un poquito del pensamiento mágico, o al menos sobre lo que yo interpreto como tal, ¿no? Lógicamente el pensamiento mágico, pues, que tiene tantos detractores y defensores, pues tiene un significado dentro de la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis y otras disciplinas sociales, ¿no? De las ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar sobre lo que significa el pensamiento mágico para mí. Bueno, el pensamiento mágico, realmente esta expresión no la había utilizado yo, ¿no? Pero leyendo un artículo de Deepak Chopra que lo define muy bien, él tiene mucho éxito, ¿no? De ahí que todo el mundo, de alguna manera, pues a su sombra, criticándolo, ridiculizándolo, intente un poco recoger las migajas que el festín que se está pegando Deepak Chopra con su gran éxito puedan caerles, ¿no? Todos los perrillos, pues lógicamente, pues tienen derecho a comer los restos, ¿no? de ese gran banquete que se pegan los que tienen éxito. Y lógicamente el éxito pues no le ha venido por pensamiento mágico. Bueno, yo voy a decir, no voy a intentar no enfocarme en personas que simplemente se desacreditan desacreditando, ¿no? No comparten un punto de vista razonable, sino que simplemente intentan ridiculizar al otro, ¿no? Entonces yo simplemente voy a ceñirme a lo que yo pienso de lo que es el pensamiento mágico, cosa que ya lo he dicho en otros vídeos, ¿no? Pero bueno, aquí como estoy aburrido, pues antes de irme a la playa a disfrutar del paraíso que tenemos aquí en la costa gaditana, pues voy a pensar sobre el pensamiento mágico. Voy a reflexionar sobre el pensamiento mágico. Bueno, ser detractor del pensamiento mágico realmente es reconocer también que forma parte de la condición humana, ¿no? O de la naturaleza humana, que no son lo mismo, pero bueno, no es bien al caso ahora explicar la diferencia. Si forma parte de la condición humana, pues entonces es un elemento que siempre va a estar ahí, ¿no? El pensamiento mágico, como cualquier otro modelo de pensamiento. Tú no puedes atacar el pensamiento mágico como algo que es real y luego desacreditarlo, ¿no? Porque entonces no sé, estás al mismo tiempo estás dándole valor, ¿no? Le estás dando visos de realidad. Desde mi punto de vista, el pensamiento mágico pues no es magia, ¿no? Es simplemente son los aspectos desconocidos de nuestra naturaleza. Nosotros tendemos a limitarnos a aquello a lo cual se nos impone en todos los aspectos, en todos los ámbitos de la vida, y eso, el mimetizarnos con aquello que se nos impone, nos hace menoscabar todo nuestro potencial. Y el acceso a ese potencial que ha sido menoscabado nos lo permite ese pensamiento mágico, pero que no es mágico como tal, ¿no? Sino que es simplemente algo que es natural en la persona, ¿no? Esto es como los fenómenos paranormales. Si los fenómenos paranormales son normales, pues entonces ya no son paranormales. Entonces ya forma parte de la normalidad. Con lo cual, paranormal no es más que una etiqueta que ya no tiene sentido si pensamos que lo paranormal es normal. Pues esto viene exactamente igual. Claro que los que te escuchan desde su mentalidad racionalista, desde esa mentalidad condicionada y limitada, piensa que tú estás hablando de algo que tiene que ver con una fe ciega, cuando precisamente estás dando a entender que este pensamiento mágico no tiene nada que ver con ello. Es simplemente, y tiene solamente valor, el pensamiento mágico solo tiene valor para aquel que se acepta en su integridad, para aquel que se reconoce en su valor, como ser consumado, como ser perfecto, como ser que no necesita mercadear, compensar, tener relaciones
relaciones en las cuales se busca robar desde afuera, desde aquellos con los cuales nos relacionamos, robar un beneficio exclusivo, apropiarse de algo para sentirse superior con respecto a los demás. Entonces el pensamiento mágico verdaderamente pues es eso que trasciende esa mentalidad racionalista que nos ha usurpado la razón. De esto os hablaba en la usurpación del patriarcado racionalista, en la usurpación de la razón por parte del patriarcado racionalista. El racionalismo es lo que da origen al nazismo, al fascismo, al estalinismo, a ideas impositivas, ¿no? Por eso aquellos que critican el pensamiento mágico suelen ser personas que no son muy demócratas, que simplemente tienen unas ideas excluyentes y exclusivas y las quieren imponer a los demás. Ellos vienen de Occidente, ellos vienen de Europa, ellos vienen fijaos que, por ejemplo, cuando se habla de la esclavitud a lo largo de la historia, ¿por qué nos imaginamos a los griegos a los egipcios, perdón, dando latigazos a sus esclavos? ¿Por qué lo hemos representado así? Porque pensamos que los esclavos de otras civilizaciones son iguales que los esclavos que han habido en Europa. Europa, España, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, que es un país construido a través de la imposición de una cultura, de un pueblo sobre otros, que han sido exterminados. Y esto no lo digo yo, esto se lo escuché a un propio escritor estadounidense. No recuerdo su nombre, pero es el autor de, en una entrevista se lo escuché, el autor de El Día de la Independencia, una novela que no tiene nada que ver, que yo no lo he leído, pero que no tiene nada que ver con la película del mismo nombre. Entonces, como os comentaba, los esclavos, los millones de negros que fueron secuestrados, torturados, esclavizados por Europa, que todavía no ha compensado ese mal que hizo durante siglos, todavía no lo ha compensado, al contrario, sigue expoliando esos pueblos a través de deudas económicas, a través de la imposición de un sistema económico, social, cultural, político. Sigue causando perjuicios, sigue causando miseria en esos pueblos y no ha compensado todo el mal que se hizo. Bueno, como os comentaba, esa idea de la esclavitud que tenemos aquí, la manera en la que tratábamos a los esclavos a latigazos, pues pensamos que los esclavos, eso nos condiciona a creer que los esclavos en otras civilizaciones eran tratados de la misma manera. Pero sin embargo, incluso en nuestra propia cultura grecolatina tenemos el ejemplo de Epicteto, que era un esclavo. Obviamente, si tú eres uno de los filósofos más importantes de la historia, como es el caso de Epicteto, pues no te vale ser esclavo si tú eres esclavo en la forma en la que han sido esclavos esos millones de negros, que no podían formarse. Epicteto convivía de alguna manera, era esclavo, pero convivía en el domo, convivía en una realidad doméstica, como si fuera... no tenía por qué ser maltratado, no tenía por qué ser humillado. Por lo tanto, aquí vemos como los esclavos de otras civilizaciones antiguas eran incluso mejor tratados de lo que han sido tratados millones y millones de personas de color de África, secuestradas, torturadas y esclavizadas por las potencias europeas. Esta expoliación de la fuerza que hacen los países colonizadores se ve en todos los ámbitos, ¿no? También en la cultura, también en la filosofía. Y este pensamiento impositivo, ¿no? Vosotros sois inferiores, vosotros no valéis. Pero ¿quién dice eso? Dicen los que crean en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hipocresía es lo que hay siempre en Europa, ¿no? Criticamos a Donald Trump, que quiere construir una valla en México, pero aquí en España ya tenemos esas vallas enormes para que los inmigrantes del África no vengan aquí. ¿Por qué hemos puesto esas vallas? Porque tenemos ciudades en África que son consecuencias de una colonización. Ya hacen 2 ciudades europeas en África. Incluso las propias, hace años la selección alemana de fútbol se negó a jugar en Melilla, porque la selección alemana de fútbol no quiere jugar en ciudades colonizadas. ¿Y qué hicieron las autoridades españolas? Pues se callaron. Vale, Alemania, a sus pies.
Entonces, bueno, lo que os comentaba, lo de las vallas, pues aquí lo tenemos ya y lo vemos como algo normal, ¿no? Pero bueno, voy a centrarme en lo del pensamiento mágico, ¿no? Entonces el pensamiento mágico, yo esto ya os lo explicaba en el vídeo del valor de la duda. Realmente la duda es poner en entredicho aquello a lo cual nos hemos limitado. Una realidad exclusiva, una interpretación exclusiva y excluyente de la realidad, que nos determina a estar en combate con aquellos que vemos que nos contradicen, ¿no? Como hacen los cazadores de brujas, ¿no? Que están permanentemente, incluso crean negocios en base a esa persecución de supuestos charlatanes, ¿no? Cuando ellos son igualmente charlatanes. Porque si ellos piensan que tienen derecho a llamar charlatanes a aquellos que discrepan, pues obviamente nos están diciendo que podemos llamarles a ellos charlatanes también. Y efectivamente esa etiqueta les resulta muy apropiada para el heteropatriarcado racionalista, impositivo, excluyente, que tiene que ver con el nazismo, con el colonialismo, con el imperialismo, que tiene que ver con todo lo que se critica desde la descolonización del feminismo, que se refiere a todos esos pueblos oprimidos por esa mentalidad hegemónica de Occidente, que niega el valor de lo femenino, que niega el valor de lo infantil para la psicología occidental previa, propia del siglo XX. Los niños son pedazos de carne egoístas. Desde ahí es desde donde fundamentan su pensamiento. Sienten desprecio por los niños y las niñas. Por eso el pensamiento mágico se lo atribuyen a ellos, ¿no? Como ellos lo ven como una inercia a huir de la realidad. Y al mismo tiempo ellos dicen que los niños y niñas no conocen la realidad. Entonces, ¿cómo van a huir de la realidad? Charlatanes, manada de charlatanes, manada heteropatriarcal de charlatanes. ¿Cómo van a huir los niños y niñas de la realidad si no la conocen? Es que simplemente ese pensamiento mágico forma parte de su realidad. Con lo cual, y ustedes lo despreciáis. ¿Por qué? Porque creéis que deben de ser formados en un pensamiento hegemónico, que es aquel en el cual habéis sido formados todos ustedes. Entonces ellos son de alguna manera los voceros de ese pensamiento exclusivo, excluyente, reaccionario, propio de aquellos que han usurpado la razón y no son razonables. No son razonables porque la razón tiene que ver con la cordura, con la sensatez, no con la imposición de unas ideas a las cuales nos hemos sometido, no con la imposición de unos patrones de interpretación de la realidad a los cuales se nos han inoculado desde que éramos niños y desde que se nos ha obligado a renunciar a todo ese pensamiento mágico. Esto, por ejemplo, hace unos días veía un vídeo de que hablando de cómo Borges y Cortázar, los dos grandes escritores argentinos, criticaban a Lovecraft, no sé si se dice así, el escritor de cuentos fantásticos norteamericano. ¿Y por qué lo criticaban? Pues lo criticaban porque ese autor es puramente evasivo. Él no cree, cuando él habla de la magia, lo ve como una realidad evasiva, que no tiene nada que ver con nuestra realidad. Entonces decía Borges que él siempre escribía sobre la realidad. Cuando él escribía de la magia, de lo mágico, hablaba de la propia realidad. Y efectivamente tú lees los cuentos, las narraciones de Borges o las de Cortázar o las de Gabriel García Márquez, y ellos te están hablando de la realidad. No te están hablando a través de elementos de la fantasía, pero es que la fantasía forma parte de esa realidad, porque forma parte de la condición humana o de la naturaleza humana. Por lo tanto, lo que pasa es que estas personas, este pensamiento heteropatriarcal, exclusivo y excluyente, racionalista, que se nos quiere imponer a todos, y de hecho se nos ha impuesto durante los 2 últimos siglos, piensa que la fantasía es pura evasión, y por eso desprecian a los poetas. Piensan que la poesía no es una manera de acceder a algo más profundo de la naturaleza, de la vida, de la realidad,
sino que es una mera evasión de un pequeño mundo, de ese pequeño mundo racionalista en el cual ellos tienen fe. Eso sí es una fe ciega, eso sí es pensamiento mágico, eso sí es pseudociencia. El excluir, el limitar, el desacreditar a aquellos que te contrarían por puro fanatismo. Por eso esto da origen, como antes os comentaba, al nazismo, al fascismo, al estalinismo, a todas las posturas que se quieren imponer a través de la opresión. Por eso todo esto viene de Europa. Hitler, Mussolini, Stalin, todos estos son figuras creadas, educadas, forjadas por la mentalidad, por el pensamiento europeo. La unidad europea es pura hipocresía, es a través de apuntalar desde el miedo a sabernos diferentes, querer crear una realidad social única que es completamente artificiosa. Por eso hay tantas diferencias, ¿no? Mientras en temas sobre la droga, mientras el consumo de droga es legal en Holanda, el consumo de droga en otros países está perseguido. Mientras que la prostitución es legal en algunos países como Alemania o en la propia Holanda, en los países escandinavos está perseguido, incluso los clientes están perseguidos penalmente. Entonces, ¿qué clase de unidad tienen? Y así en todos los temas. Y lo peor desde el punto de vista de España, lo peor de esta imposición cultural de Europa es que España es una mera anécdota. Pues si fuéramos protagonistas como Inglaterra, como Alemania, como Francia, pues por lo menos. Pero es que somos unos meros lamedores de culos, unas comparsas acompañantes. Nosotros no tenemos en los dos últimos siglos, esto os lo comentaba en el vídeo que hice sobre España ha muerto, España ha desaparecido, España no existe. En los dos últimos siglos no tenemos personas relevantes dentro de la ciencia, dentro de la filosofía, dentro del pensamiento. En los dos últimos siglos hemos sido siempre críticos, siempre nos hemos resistido a los avances de la industria, a los avances de la ciencia. ¿Qué hacen ahora estos españoles erigiéndoles en defensores de aquellos a los cuales se han doblegado casi por imposición? Ellos no son nada, España no es nada en el ámbito de Europa hoy en día. España lo fue en tiempos de Cervantes, en tiempos de Lorca, no. Poetas, grandes hombres de letras sí que hemos tenido en los dos últimos siglos, por supuesto que sí. Como os comentaba, España fue grande en los tiempos de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, de Cervantes, de Quevedo, de Góngora, de Tirso de Molina, de Calderón, de Luis Vives. Entonces España aportaba en el mundo del pensamiento, en el mundo de la ciencia, en el mundo del arte. Aquí venían los grandes artistas, aquí se forjaban, como el Greco. Lógicamente interpretar esa época, ese siglo de oro español, pues lógicamente no era una sociedad democrática, tampoco era una sociedad igualitaria, pero valorar una realidad social desde la mentalidad del siglo XXI es una estupidez. A lo que vengo a referirme es que España no hace absolutamente nada, no es partícipe absolutamente de nada, simplemente se doblega por imperativo legal, se doblega lo que les imponen las demás naciones europeas. Por eso cuando hay tensión en Europa, ¿qué acontece en España? Que surge una guerra civil. En los años 30 hay conflicto, hay tensión, hay enfrentamientos socialistas, comunistas, anarquistas, contrafascistas, nazis. Hay violencia por todas partes, hay inestabilidad. ¿Qué acontece en España? Pues que se da una guerra civil. ¿Por qué? Porque somos dependientes de la estabilidad europea. Pero bueno, no quiero desviarme de lo que quería decir, ¿no? Vamos a leer un poco, porque claro, por ejemplo, en Wikipedia se nos habla del pensamiento mágico, ¿no? Lógicamente Wikipedia es una herramienta, aparte de promoción de grupos terroristas, de sectas, excluyentes,
aparte de hacer apología de como se ha denunciado varias veces de temas delictivos, como es por ejemplo la pedofilia, pues Wikipedia es una herramienta también de la cual hacen uso este pensamiento hegemónico, racionalista, exclusivo y excluyente que se nos quiere imponer a todos. Entonces aquí se nos dice que el pensamiento mágico o conocimiento mágico, y aquí se establece una diferencia, ¿no? Es lo que en el apartado de discusión creo que se decía, ¿no? Aquí se critica algo pero no se explica bien a qué se está refiriendo. Y se sacan dos conceptos que son distintos, no es lo mismo pensamiento que conocimiento. Bueno, aquí nos dice, el pensamiento mágico o conocimiento mágico consiste en una forma de pensar y razonar basada en supuestos informales, erróneos o no justificados. Bueno, si lo etiquetas de erróneo, pues lógicamente ya estás definiendo que algo no es válido. Pero es lo que os comentaba al principio, si esto forma parte de la naturaleza o de la condición humana, pues lógicamente es que es un elemento que no podemos negar en nosotros. No podemos decir simplemente que es un error si va a seguir estando ahí. Es un error que se haga de noche, se va a seguir haciéndose de noche todos los días. Entonces lo que hacen es de alguna manera es extirpar parte de su propia naturaleza, desde su enfoque, desde un enfoque que se simplemente se fija en un punto de vista exclusivo y excluyente, se extirpa todo aquello que ellos llaman pensamiento mágico o conocimiento mágico. Bueno, pues dice que genera opiniones o ideas carentes de fundamentación empírica robusta. Básicamente consiste en atribuir un efecto a un suceso determinado sin existir una relación causa-efecto, pues comprobablemente en ello. Bueno, los detractores del pensamiento mágico, ellos son los que creen en el pensamiento mágico. Yo no creo en el pensamiento mágico. Yo simplemente creo que es una etiqueta para aludir a algo que no es mágico, sino que es normal, natural en todos nosotros. Simplemente queremos obviarlo. ¿Por qué? Porque ese pensamiento que llamamos mágico, que tiene que ver con esa duda en la cual hablaba en el vídeo sobre el valor de la duda, ese pensamiento mágico nos invita a trascender esa zona de confort a la cual nos hemos acomodado, y también en el mundo de las ideas. Nos invita a trascenderlo y por lo tanto, y no queremos trascenderlo, porque ya somos esclavos de aquello que se nos ha impuesto, de aquello que se nos ha inoculado. Entonces son artículos que se escriben simplemente son artículos tendenciosos. La propia Wikipedia escribe artículos tendenciosos, sesgados. Está a favor de algo. Curiosamente se critica, como os comentaba, la pseudociencia, y muchas veces lo hacen apóstoles de religiones que no tienen nada de científico. ¿Por qué los detractores de la pseudociencia no son detractores de los dogmas de las religiones cristianas convencionales, ¿no? O de otras religiones judeocristianas? Eso es pseudociencia también, ¿no? ¿Qué pasa? Que el dogma de la Inmaculada Concepción, de la Virginidad de María, el del Apocalipsis que va a venir en cualquier momento, todos esos dogmas, todos esos credos, que son ciencia exacta, ciencia pura, porque no lo critican. Pues ya los comentaba en algún vídeo, no lo critican porque es justamente esa secta católica la que financia moral, económica, social, política a esos cazadores de brujas. Por lo tanto es lo que están detrás. De hecho es la realidad, ¿no? En España tenemos infinidad de universidades católicas, por lo tanto sus decanos, sus profesores, se deben a esas ideas católicas. Para favorecerlas, pues critican todo aquello, montan una casa de brujas para desacreditar a todo aquello que ponga en entredicho ese monopolio de la Iglesia Católica. Ese monopolio que la Iglesia Católica sigue teniendo en España, social, política, económica, cultural, religiosamente, por supuesto. Bueno, el pensamiento mágico, se nos dice en la página Psicología y Mente, el pensamiento mágico es muy habitual en niños porque es consustancial a la naturaleza humana. A medida que el desarrollo cognitivo
progresa, el desarrollo cognitivo progresa, los niños van desarrollándose, ¿no? O sea, los niños son seres inferiores. Eso es lo que piensa la psicología convencional. ¿Por qué piensa esto? Porque los niños no consumen, porque los niños no votan, por lo tanto podemos despreciarlos sin ningún problema, como despreciábamos antaño a las mujeres. Pero ¿qué pasa? Que ahora las mujeres votan, entonces tenemos que adularlas. Ahora sabemos que de las mujeres dependen el consumo. Las mujeres son las que mueven el consumo, la mayor parte del consumo que se da. Tenemos que adularlas, evidentemente. Eso es lo que yo siempre he pensado, ¿no? Si los millones y millones y millones de amas de casa de la noche a la mañana se convirtieran en hippies, en hippies vegetarianas que viven en una comuna, todas las fábricas de carne se colapsarían, se arruinarían. Nos hartamos de carne porque el mundo está lleno de amas de casa que compran toneladas y toneladas y toneladas de carne y de pescado en el mercado para elaborar su comida. Esa es la realidad. Lo que pasa es que las feministas se enfocan de manera sesgada en los puntos que pueden criticar, censurar, desacreditar a los varones, porque lo que han hecho este feminismo tan sesgado, este nuevo feminismo reaccionario, lo que ha hecho es, por ejemplo, entender que el patriarcado no es un sistema de pensamiento que nos oprime a todos y a todas, sino que el patriarcado es simplemente el conjunto de los hombres. Yo, por ser un hombre, pues ya formo parte del patriarcado que te oprime a ti si eres mujer. Esa es la conclusión a la que llega ese feminismo sesgado, ese feminismo reaccionario, ese feminismo que verdaderamente es una obra de lo propio que critica, de lo propio que combate, porque es una obra del propio patriarcado, porque quiere a través de la violencia, de la agresividad, de la reactividad, solucionar los problemas como pretende ese mismo patriarcado, que es el que da origen al nazismo, al estalinismo, al fascismo y a todas las estructuras opresivas, a todos los regímenes políticos opresivos, dictatoriales, que han sido inventados por ese pensamiento hegemónico, mal llamado racionalista. Lo que pasa es que todo el mundo están abducidos. Generalmente aquí en Europa millones de hombres y mujeres están abducidos por ese pensamiento racionalista, impositivo, por lo tanto lo ven como algo natural, como algo normal, y ven como intrusos todos aquellos y aquellas que lo ponen en entredicho. Pero esa disposición que tienen dan noticia de su pseudociencia, porque no es científico oponerte a aquel que simplemente quiere refutar aquello que los postulados que tú estás defendiendo. Cuando defendemos unos postulados, una posición, verdaderamente deberíamos de tener interés, un interés sincero y apasionado por saber qué nos dicen aquellos que nos contrarían, que nos contradicen, aquellos que quieren refutar nuestra posición, porque es lo que nos va a dar un aporte. Es decir, es pseudocientífico, no lo que ellos llaman pseudociencia, sino su actitud ante la pseudociencia. Eso es lo que es pseudocientífico. Entonces, bueno, voy a terminar ya este vídeo. Por si acaso no me he explicado bien, voy a intentar explicaros qué significa para mí el pensamiento mágico. Yo no creo el pensamiento mágico. Los magos, los que llamamos magos, no son magos, son prestidigitadores. Todos sabemos que hay una lógica detrás de ello. Hacen juegos de manos. Y muchas veces nos descubren un mundo, estos prestidigitadores muchas veces nos descubren un mundo que nos parecería mágico, ¿no? Porque nos hacen ver cómo pueden dominar nuestro foco de atención. Entonces nos hacen ver cómo tenemos determinadas lagunas. Y conforme a esas lagunas tenemos una realidad mágica, por llamarla de alguna manera, que contrarresta esas lagunas, y entonces nos va a hacer trascender esas lagunas.
Entonces el pensamiento mágico no es más que ese conjunto de herramientas que desconocemos, que contrarresta nuestras lagunas, nuestras limitaciones, aquello a lo cual nos hemos acondicionado, aquello a lo cual nos hemos adaptado. Y pensamos que lo que nos adaptamos es nuestra identidad, no el que se adapta. Pero de aquí la importancia de saberte que desde que vienes al mundo eres un ser íntegro, completo. Y que aquí simplemente aprendes herramientas mundanas para compartir esa integridad. Ese es el punto de partida. Por eso el pensamiento mágico pendejo, que hablan algunos, no sé si pendejo significa homosexual, como dicen algunas personas. Entonces estaríamos hablando de una afirmación homofóbica, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el pensamiento mágico pendejo pues es propio de los pendejos o de los boludos, porque solamente para ellos tiene sentido. Porque el pensamiento mágico, para aquel que se acepta como ser íntegro, completo, para aquel que tiene una autoestima incondicional, el pensamiento mágico no es más que unas vías que nos permiten acceder a unas mejores herramientas para compartir esa integridad. Entonces el pensamiento mágico no tiene nada que ver con la codicia, con medrar en la sociedad. Eso es lo que tiene que ver es con la falta de autoestima, con la falta de valoración de ti mismo. Con eso tiene que ver. Por lo tanto, el pensamiento mágico pendejo es para los pendejos, es para los boludos, es para aquellos que no tienen autoestima, es para aquellos que viven en regiones, en sociedades que vemos que no son muy ricas, y no es por casualidad que no lo sean, desgraciadamente. Entonces, bueno, ya os he comentado en alguna ocasión que la riqueza verdaderamente es un estado de conciencia, es un estado de ánimo, porque no es lo mismo la riqueza para indios que viven desnudos en la naturaleza, que no necesitan para nada ni coches, ni mansiones, ni nada de ningún tipo de elementos que aquí consideramos que son imprescindibles. La riqueza no es lo mismo para ellos que lo puede ser para estos pueblos del mal llamado primer mundo, ¿no? Para estos que inventan la miseria. La miseria es también una invención de esa mentalidad racionalista. La miseria no existía antes de la revolución industrial, tal como ahora la interpretamos. La revolución industrial condiciona que vivamos en la codicia de tener bienes materiales, que pensemos que nuestro valor está en la posesión de cosas materiales, pero así nos despreciamos a nosotros mismos, porque no sabemos que verdaderamente el valor está en ti de manera innata, no en lo que tienes. Y esta codicia tiene como consecuencia que deseemos inconscientemente que todas esas posesiones, que todo ese dinero, que todos esos millones que tenemos carezcan los demás. Por eso Europa inventa la miseria, Europa inventa el hambre en el mundo, Europa empobrece a las naciones. Por eso ahora tiene que recibir esa respuesta. Por eso esos miles y miles de inmigrantes que vienen seguirán viniendo, porque es la respuesta lógica a esa miseria, a esa hambre inventada por esa mentalidad negativa propia del racionalista, del mal llamado racionalista. Entonces, bueno, espero que os haya explicado bien qué significa el pensamiento mágico. Es una manera, de la misma manera que yo hablaba de Mágico González, ¿no? ¿Por qué llamamos a mágico a González, a Jorge González, el gran jugador salvadoreño? ¿Por qué lo llamamos mágico? Porque hace cosas que en principio parece que son sobrehumanas, parece que no son naturales, parece que no están más allá de la lógica de lo que los seres humanos podemos hacer. Entonces por eso lo llamamos mágico. Y él en su juego nos da noticia de lo que es lo mágico, es decir, un abanico de herramientas, de posibilidades, de alternativas disponibles que nosotros nos hemos habituado a despreciar. Pero esas herramientas no son mágicas de por sí, las etiquetamos así de una manera metafórica, simbólica. Bueno, pues esto es todo. Esta es mi opinión sobre el pensamiento mágico. Gracias a todos y a todas por vuestra atención. Feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.